Para el tercer método, usaremos la base de datos Ways to Improve and Angry Mood, a look at anger and sports participation, una investigación conducida en Rice University para ver las diferencias en la expresión y manejo de ira teniendo en cuenta factores como el género y la práctica de deporte. Acá haremos una ANOVA de dos factores, que sirve para detectar diferencias en la media de la variable dependiente respecto a los niveles o tratamientos de cada factor o variable explicativa de tipo categórico, así como respecto a la intervención de ambos factores de estudio. Para este caso usamos como factor el practicar o no deporte, el género y como variable dependiente utilizamos el puntaje de Anger Out. Un alto puntaje en esta medición implica que la persona maneja la ira expresándolo de forma física o verbal o siendo agresivo hacia los demás. En ese sentido se probarán tres hipótesis y es si el factor A no tiene efecto sobre la variable dependiente, si el factor B no tiene efecto sobre la variable dependiente o si la interacción de los dos factores tampoco tiene efecto sobre la variable dependiente. Nos dirigiremos a R para hacer la prueba. Como de costumbre, eliminaremos las variables y llamaremos las librerías y los datos respectivos. Declararemos el género como el factor 1 y declararemos los deportes como el factor 2, el acero no deporte como factor 2. Y el Anger Expression lo enmascararemos como la variable dependiente. Generaremos nuestro modelo y haremos una tabla de ANOVA para el modelo. Utilizando una significancia de 0,05, el único que tiene un p-valor menor a ese es el factor 1. Es decir, el único valor que sí afecta a la media, el único factor, perdón, que sí afecta a la media es el factor género. Es decir, el practicar o no deporte o la interacción entre el practicar o no deporte y el género no afecta a la media, mientras que el hecho de ser macho o ser hembra sí afecta a la media del puntaje. Esto lo veremos en un gráfico de interacción que como se ve el F, que es femenino, es la línea puntuada roja, tiene un promedio de anger out notablemente mayor que el de los masculinos. Sin embargo, el hecho de ser atleta o no atleta, siendo del mismo sexo, no genera ninguna diferencia. En este sentido, concluimos que las mujeres tienen un puntaje de anger out más alto, por lo que puede que expresen su ira de forma más física y verbal que los hombres. Por último, validaremos los supuestos. El supuesto de independencia o homoelasticidad lo podemos hacer con el gráfico de dispersión. Y viendo que no sigue ningún patrón y que está muy desordenado, podemos decir que es tanto independiente como con varianza constante. Y el principio de normalidad lo validamos con el gráfico y con la prueba de Shapiro-Wilks, que nos da un p-valor de 0,76, que es mayor a nuestro p-valor. Por ende, no rechazamos la hipótesis nula de que los datos tienen un comportamiento normal.